deseoso de ver cómo nos quedó la presentación. Estamos intentando, estamos haciendo pruebas. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a ver quién es el primero que llega acá. Junior Ricardo, ¿qué es Junior Ricardo? Va. Estoy convencido de que es Junior Ricardo. La primera que viene. Oichi Pacheco, o el Chile. Ultramaga, hola, saludos Lázaro, aquí estoy. Saludos hermanos, bendiciones, Sixto Portales, Raúl Acanda, buenas noches maestro, cuñado, un abrazo cuñado, aquí maestro, buenas noches profe, hola Oni, que corre, seguro, presente maestro, Augusto Palomino, hola Yana, hola frente maestro, Santo, hola Capucha, maestro, presenta, abrazo, feliz viernes para ti, buenas noches, hermano. Un chat muy rápido, Montecristo, hola, buenas noches, hola maestro, saludos desde Chicago, ahora sí vas a echar a volar al Tocororo. ¿Viste? Estamos haciendo pruebas, pero no pudimos porque no vaya al chat. Mañana me voy a comprar una laptop. No, Orlandito es un caballo, Orlandito está fuera de liga. A conectar en breve. Saludos, patria y vida en libertad. Saludos, maestro, con todos y para el bien de todos. Todo perfecto, se la comieron. Estamos en eso. Abrazo fraternal, hermano. Qué linda presentación. Gracias a ese público que me quiere, mi pueblo que sabe que no tenemos otro camino, carajo. Saludos, bendiciones. Saludos para todos. Presente, siguiendo el chat, clase. Hola, maestro. Saludos, libera. Ahora sí, maestro. Cuba, qué linda es Cuba. El problema fue que como lo hice por el teléfono, la pantalla es muy chiquita y no podía ver. Orgullo 100% de Cienfuegos, no, la gente de Cienfuegos está fuera de liga. Para que tú veas, hay cienfuegueros malos y cienfuegueros buenos. Presente, mi saludos maestro, ahora sí, la clase viene en grande, viva Cuba Libre. Presente, qué rápido sube el chat, inmenso. 68, no, Monchito presente, no los puedo ver a todos. Aquí más o menos esperando. Qué rápido sube el chat. Me encantó el himno de la montaña. Ese es el himno de los presos políticos, Ultramaga. Ese es el himno de nosotros los presos políticos, la montaña. Lo compuso en el presidio político Manuel Villanueva, ya falleció hace poco. Ese era el himno que le cantábamos nosotros los comunistas cuando estábamos presos. El presidio político se llama Pedro Luis Boitel. Profe, como todo siempre hay Judas donde quiera. Imagínate qué bello el himno. Se como echaron más de 100 en segundos. Si yo sé, 76 personas. Mañana voy a salir a comprarme una lacto grande. Voy a comprar todos los equipos de eso. Me voy a dejar de tacañería. Que al final hay que tener con qué trabajar. A ver si el Tocororo me da algo porque no es fácil. Nos va a matar con esa belleza. Intentamos hacer algo, exactamente. Julie enseguida me lo dijo y es mujer. Ahí en la cárcel tuviste tiempo de leer. Sí, al lavado llegó. Ya empezaron a picar. Milagro Moreno, gracias por ese super chat. Viva Cuba Libre, abajo el comunismo. Suelta pasta, tienes que comprarse no sé qué cosa. Gracias Teseo por ese super chat. Saludos maestros desde Hialeah. Oiga, la capital del español en Miami. Saludos maestro, bonita presentación. Estamos haciendo pruebas, todavía no es el formato final. Él estaba probando, eso fue semi improvisado. Profe, estamos llegando a los 10.000. Ojalá lleguemos a 1 millón. A 1 millón, no, a 5 millones. Para convocarlos desde aquí sin tener que estar llamando a cobardes que ponen por encima. Muchas gracias Montecristo por ese super chat. Tocororo Milagro, gracias. Ojalá podamos convocar a todo el exilio desde aquí para llevarlo al lugar de los hechos. Monchi, todo por Cuba Libre del Comunismo. La Tiza, gracias por tu super chat. Ahí estamos. Y voy a necesitar esos super chats, ¿saben? Porque Rajadel me va a moderar todas las noches y me va a hacer, gracias Poc por ese super chat, y me va a hacer todos estos trabajos que yo no sé. Ustedes saben que yo soy un guajiro bruto y vamos a tener que echarle una ayudita al muchacho. Vamos a ver con lo que podemos ahí tirar.
porque el obrero es digno de su salario y él vive una vida apretada y acabó de llegar al Canadá y tú sabes cómo es la cosa. Para la laptop. No, para la laptop no, yo tengo dinero para la laptop. Yo tengo todo para eso. Es para ayudar a Orlandito, que nos va a echar una mano, y el obrero es digno de su salario. Lo que podamos resolver ahí no, tampoco es obligado a nadie. Es lo que salga de la buena voluntad de la gente. 96 personas conectadas, buenas noches maestro, todo va tomando forma, paciencia. Por eso hablan tanto de Salvador Allende en las escuelas, Le Libre. La Tiza, gracias por oír el superchat. ¿Cómo yo puedo donar? José Garcés, escríbele al Tocororo, hijo, yo no sé cómo es eso, yo de eso no sé nada. ¿Cuánta lempira gana? 22.000 lempiras al día, Liliana Posada. Maestro, hay que compararse a la tecnología. Yo sé, pero es que yo soy un guajiro, de libreta y lápiz. Imagínate que yo soy mecanógrafo de aquella época. Y entonces yo todavía escribiría con una máquina de escribir, como me gustan los tipos, ta, 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 ta. Entonces, al día 22.000, claro, 22.000 lempiras al día, así que la lempira está 27. 10.000 son 2.700, 22.000 al día, no es tanto dinero nada. Llegó el león de corriente, maestro, por nada, hermano. Usted sí puede pedir por esa boca. Monchi, contigo hasta el final, maestro. Ja, 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 gracias. ¿Cuándo vas a escribir? Antes de empezar hay un signo abajo en la esquina derecha. Yo de eso no sé nada. No tengo tiempo, tendría que pasarme una semana entera en el internet. Yo no tengo tiempo, yo me fui a las 4 de la mañana a trabajar hoy, a cargar una cantidad de sacos de yuca que no tenía nombre aquello, para llegar a las 3 de la tarde y el Tocororo me llamó volando. Oye, compadre, ¿qué pasa con la directa que la gente quiere a las 3? Yo digo, es que ahora es que estoy llegando. No es tan fácil la vida no es fácil. Y estoy teniendo problemas con un familiar en Cuba y que no me quiere salir, no quiero que me salga de lo de gente mala, con un personaje allá, un vecino que está jodiendo. Y estoy preocupado, tengo problemas. El problema es que unos vecinos míos, un muchachito que se crió con nosotros allá está medio loco, entonces está teniendo problemas con otro vecino que es un poco belicoso y el muchacho se vuelve loco y tengo problemas en ese tema. Deja ver cómo yo asiento la cabeza. 103 personas conectadas. Usted necesita nuestra atención, la tecnología se verá. Milagros Rodríguez, maestro, vamos a cuadrar para una directa el próximo domingo. Alex, muchas gracias por ese super chat. Maestro, vamos a jugar una directa próximamente si puede. Grande. ¿Quién me escribió eso aquí que no vi bien? A ver. De nuevo, por favor, eso que me dijo, maestro, vamos a cuadrar por una directa. Muchas gracias a ver por tu super chat. Maestro, Yuli está conectada. Hola Yuli, ¿cómo estás? Un placer que estás por acá con nosotros. Se te extrañó, muchacha. Me dijo Ultramaga que el otro día nos mandabas un saludo y gracias. Alguien me escribió ahí que quería hacer una directa. ¿Quién fue, por favor? Yuli D, Sixto Portales, Javier, gracias. Sí, yo soy Yuli D. Te escribo, Sixto Portales. Que Yuli quería hacer una directa el próximo domingo. Nos ponemos de acuerdo. Este próximo domingo que viene, Yuli, es pasado mañana. Bueno, mañana en la directa del sábado, pues entonces nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Hola Yuli, no sé cómo donar. Oscar García, no te preocupes por eso, Oscarito. Fue Yuli D la de que habló de la directa. Sí, ya lo había leído ahora la repetición del chat. Sí, saludos Yuli, maestro, saludos. Desde Hawái Grande, arriba señores, vamos a aportar algo, patriota, un placer Tocororo, buenas noches Mirta, buenas noches Monchi, buenas noches Wilfredo Estrada, presente, profe, Yuli D en directa, fui yo maestro, ok, sí Yuli, gracias, ya lo leí de nuevo, allí estaremos con los dos, Milexi, Wilfredo Ojeda, Yuli, bienvenida, Orlando Sánchez, denle una bienvenida a Yuli, que no siempre se tiene el privilegio de tener una persona tan inteligente aquí. Usted es el León de Oriente. Alex, te quiero, Alex, den like, patriota Jorge, Montecristo, tremenda directa con Yuli. Fue Yuli para ayudar a Yuli, tremenda patriota. Sí, vamos a tener que necesitar con saludo desde Georgia. Monchito, saludo a Yuli, saludo campeón Lázaro. Poc H, una persona que hace reír y no es comediante ni payaso.
Vamos con los 116 likes. Estaba viendo a Eliezer hoy, entró Carlito y me fui. Yuli, gracias por tu civismo. Apoyar a oposición. Escuchen lo que les voy a decir. Les voy a decir algo. No es saludable. Les voy a volver a repetir lo mismo. Gracias, Ale, por ese super chat. No es saludable que en esta lucha se sigan a caudillos ni a sectas. Tanto Eliezer Ávila como Carlos Madrid, como Alexander Otaola, como el Chucho del Chucho y todo el mundo aquí, es imprescindible para esta lucha. El hecho de que en una casa haya hijos rebeldes, Ultramaga, gracias por ese super chat, y desorientados, no significa que no sean hijos y que no tengan derechos, ni que tampoco dejen de pertenecer a esa casa. Esta no es la guerra del encapuchado, esta es la guerra del pueblo de Cuba. Hay que recordar siempre la frase martiana, con todos y para el bien de todos. No es saludable mantener esa postura, ni tampoco incubar en el alma ese pensamiento. Ese pensamiento conduce a la madriguera del lobo, que es nuestro enemigo. Carlos Madrid es cubano, es un buen patriota, ha hecho un trabajo excepcional. Y hay que agradecer lo que él ha hecho, como hay que agradecer lo que hacen cada día todos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Hacerles entender de que eso es lo ideal de la lucha, pero hace falta pasar a una segunda fase de la lucha. Para eso llegamos aquí, para colegiar entre todos una estrategia que nos conduzca al camino final del pueblo de Cuba, que es la libertad. Pero en esta lucha que estamos llamando para unir y convocar, no podemos excluir a nadie de esta lucha. Y tenemos que entender eso. Si yo llego aquí y me traigo a todos los ciber suscriptores de los influencers para aquí, quien ganó no fue el encapuchado, quien ganó fue la tiranía que hizo una secta con un gran caudillo a la cabeza. Esa no es la obra que va a conducir al pueblo de Cuba a la paz, a la concordia y a la libertad. Es apoyar a todos los influencers, apoyar a todos los youtubers, tratar de contribuir económicamente con todos, porque sin dinero aquí no se puede hacer nada. Mañana convocamos un congreso internacional. Y si Carlos Madrid no tiene dinero, no puede venir a Miami, o no puede ir a Tegucigalpa, no puede ir a Puerto Cortés, o al lugar que sea. Eso no es saludable. Recuerda, vamos a los orígenes de nuestra historia. A mí me gusta ir a la historia. Cuando se alzaron en armas la generación del 50, todos los grupos beligerantes que combatieron tenían recursos para combatir. Tenía recurso el directorio, tenía el recurso el ABC Radical, tenía recurso la Confederación Obrera de Cuba, tenía recurso Juventudes Católicas de Cuba, tenía recurso Acción Nacional Revolucionaria, Acción Nacional Libertaria, la AAA, tenía recurso el Movimiento 26 de Julio y tenía recurso el Partido Socialista Popular, más el ala radical de directorio. Y todos los recursos, con todos los patriotas, con todas las ideas y con todos los sueños, dieron lugar al triunfo de esa revolución. Que haya cogido un camino nefasto es otra cosa y son otros 20 pesos. Pero no se puede cometer el error de caerle atrás a un caudillo aquí, ni en una secta. Porque ojos vemos en esta vida y corazones no sabemos. Nadie sabe quién es el encapuchado, ni nadie sabe cuáles son las intenciones del encapuchado. Yo puedo ser una construcción del enemigo y puedo ser, como dijo alguien por ahí, la mejor construcción del G2. Y nadie puede caerme atrás a mí porque no se... Imagínate que estamos en un combate y llega un hombre que cuenta una historia más bonita y todo el mundo lo sigue y dejamos los flancos descubiertos. No, eso aquí no es saludable. Hay que analizar lo que dice el encapuchado, hay que pesar lo que él dice, hay que contrastar eso con su vida, con sus palabras, con sus intenciones, porque el enemigo es muy habilidoso. Eso no puede ser así. Así que nadie, al contrario, todos los que están en este canal y en La Verdad de Cuba y dentro de Cuba deberían irse y suscribirse a todos esos canales. Porque no es saludable abandonar a esos guerreros que son parte también del grupo de generales de esta lucha. ¿Ok? Así que no lo voy a volver a decir
porque lo he dicho ingente cantidad de veces aquí. Eso no se hace. Muchas gracias. Cristóbal Gutiérrez y Milce Piqué, correcto, no permita chanchullo. No, maestro, qué trabajo ha pasado para llegar el chat en vivo. Saludos, todo a su tiempo. Ultramaga mirando la reacción de estos muchachos que andan por el mensaje peligroso del encapuchado. Eso es celo de ellos. Es celo de ellos y tenemos que atraerlos aquí, Ultramaga, con confianza. Tenemos que entender que nuestra presencia aquí no es para destruir el trabajo de ellos, ni tampoco para menospreciar tu trabajo. Ellos han hecho una labor y un trabajo excepcional. Ellos llegaron hasta donde la luz pudo darles. Ahora hace falta que nos juntemos todos, porque 1.000 millones de ojos ven más que 2 ojos. Que nos juntemos todos para ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Amén, así es. Isidro Contreras. Por eso que yo insisto en que nos juntemos para conversar. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Aunque hay una verdad absoluta, que es la libertad del pueblo de Cuba. Que nos sentemos todos a conversar, para colegiar y ventilar juntos nuestras ideas y nuestra manera de ver la lucha. Entonces tal vez Eliezer vea algo que yo no haya visto, o tal vez Otaola vio algo que no vimos Eliezer y yo, o tal vez todo lo que hemos visto nosotros sea equivocado y negativo, y tal vez el Chucho vio lo que verdaderamente es. Por eso hay que sentarse a conversar. Por eso tenemos que enlazarnos entre todos para tener una simultánea, una directa múltiple, donde estén todos los grupos con todos sus espectadores, para ir buscando un camino que allane y lime y aplane nuestras diferencias, para buscar un clima de acercamiento, de confianza, de concordia. Eso es lo que nosotros necesitamos aquí. Pero seguir a un caudillo es fragmentar y poner más distante aún la frágil unidad del pueblo de Cuba. Eso no es saludable. El único perjudicado va a ser Liborio, que está muriendo de hambre. Tienen que entender, hay que tener visión política para ver más allá de lo que está en juego, más allá del presente. Los hombres de visión política hacen como el que inventó el avión. El que inventó el avión lo hizo volar. Pero vino el pesimista y dijo, por si acaso esta cosa se cae, déjame tener con qué salvarme mi vida. Y inventó el paracaídas. El avión lo inventó un optimista y el paracaídas lo inventó un pesimista. Ok, vamos a hacer el barco, pero vamos a ponerle botos salvavidas por si acaso. Para que no nos pase como pasó en el Titanic. No es así. Hay que tener cuidado con eso. Yo les voy a hacer una pregunta a este que me dijo, el 99% solo quiere dinero. Voy a volver a dejar clara mi posición con el tema del dinero para que no haya malentendidos. Lo primero, vamos a coger el caso de Yuli, que está aquí con nosotros. Un ejemplo. Yuli tiene una familia que mantener y un hijo que sacar adelante, alimentar, que es su responsabilidad, porque él no pidió venir a este mundo. Si mañana Yuli le dedica todo su esfuerzo a las redes sociales, porque no solamente es comunicar un mensaje, sino ir creando un líder, porque no basta solo con el mensaje, sino el liderazgo que trae. Entonces es malo que la muchacha viva de su trabajo. ¿Con qué ella va a pagar su vida, la de sus hijos y la de su familia? O sea, que no tiene nada de malo, que la gente viva del fruto de su trabajo. Yo no tengo nada contra eso. Yo lo que tengo de malo es que la gente coja la lucha para vivir de la lucha y se olvide de lo otro. Aquí hay que hacer una cosa
sin dejar de hacer la otra. Aquí es a Dios orando y con el mazo dando. Que quede clara esa posición. No es el mensaje que transmitimos de esta plataforma. Aquí no predicamos ni un mensaje de odio, ni un mensaje de pobreza, ni un mensaje de ruina, ni un mensaje de abandono, ni un mensaje de traición. Nuestro mensaje central es llamar a la unidad de todos los cubanos. Sin dinero en este mundo no se puede hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué tú crees que el PCC se empeña tanto en tener los reales? ¿Por qué tanto grito por la remesa? ¿Por qué tanto empeño en que le quitan las 224 medidas de Trump? Porque están al borde de la piragua de Guillermo Cubillo, porque sin dinero no se puede hacer nada. Claro que sí, pero ¿quién pone en duda la obra de Alexander Otaola aquí? Si cuando el exilio dormía el dulce y placentero sueño de su vida acomodada en Estados Unidos, Otaola empezó a insistir para que el pueblo de Cuba despertara en el exilio. Olvídate de los problemas de carácter que tenga Otaola. Eso no tiene nada que ver con el patriotismo. Estos que vienen aquí a decir que el dinero y esto no son de buenas intenciones. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, basta ya de reprimenda entre col y lechuga. Alguien me preguntó ahí ayer o antier que quién era Chacumbele. Para alegrarle el momento. Mi objetivo aquí no es contar historia, pero bueno, es parte de la cultura cubana y el cubano tiene que saber quién es su país. ¿Quién era Chacumbele y si verdaderamente existió el personaje? El personaje sí existió. Y su nombre verdadero era José Ramón Chacón Vélez. De ahí viene el nombre Chacumbele, de Chacón, Chacún y Vélez de Vélez. Pero el cubano, como siempre le quita la S a la terminación, le dejó el nombre Chacumbele. ¿Quién era Chacumbele? Bueno, fue un niño que había nacido para el año 1912 del siglo XX, valga, en el poblado de Santa Cruz del Sur, allá en Camagüey. Hijo de una familia de campesinos que vivían en el pueblo, en una pequeña finquita cerquita del pueblo. En el año 1932, con 20 años, ocurrió el suceso del llamado ras de mar, del llamado ciclón del 32, aquel ciclón que barrió la costa sur desde la zona de Ciego de Ávila a Las Tunas y cogió a Camagüey por el medio. Y las aguas fueron a dar hasta el pueblo de Pastelillo en la zona de Nuevita al norte, de lo grande que fue el ciclón aquel que entró por la costa sur, la costa más baja de la zona del Camagüey. De ese suceso, él pierde toda la familia y su familia fue parte de las 3.005 personas que murieron ahí. Él logra sobrevivir porque se subió a un algarrobo grande que había en su casa y se llevó consigo una perrita chiquita que tenía negrita que se llamaba Lolita. Entonces, con un dinerito que le quedaba, partió a La Habana. Y como sus sueños siempre fueron ser cirquero, y era un hombre de una complexión física relativamente delgado, fue y tocó puerta en un circo famoso que había en Cuba, que venía desde los días de la corona española y que tenía sus orígenes en los carromatos de los gitanos andaluces allá en España. Era un famoso circo que había en Cuba que se llamaba Santos y Artigas, un circo de dos dueños que era una cosa extraordinaria. Entonces él ahí se mete a aprendiz de cirquero, pero le gusta el trapecio y se mete a trapecista con el mejor trapecista del mundo que trabajaba para los Santos y Artigas, que era un polaco de apellido Bloflav Silkowski o algo así, no me acuerdo, después si pueden encontrar los nombres. Y ahí aprende el arte del trapecio, de ser trapecista.
Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, este personaje se va de Cuba, porque era polaco y su país había sido invadido primero por las fuerzas de la Alemania nazi y después por los soviéticos. Y como, muchas gracias, pluribus unum, uno entre muchos, gracias por ese superchat. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, este personaje, el más famoso trapecista del mundo que estaba en ese circo en Cuba, el polaco, se va a su natal Polonia a luchar contra la invasión nazi y después soviética. Entonces él se queda de trapecista en el circo. Por cierto, es el único trapecista en ese momento en el mundo que hace un salto triple sin un arnés ni una malla de seguridad abajo. Ahí, después que este hombre se va, conoce a una judío húngara que había ahí que se llamaba Ilona. Le decían Ilona la muñequita, una muchacha muy bella. Y ahí comienzan un romance y se empatan, como popularmente los cubanos le dicen, a la unión, al inicio de una relación entre dos personas. Ahí comienzan a hacer un número entre los dos. Era una mujercita muy bonita, pero muy chiquitica, parecía una pulgarcita o una almendrita. Y entre la perrita Lolita y Ilona, la húngara, y ella le hacían un show que era una maravilla. Por esos días llega a Cuba, huyéndole al reclutamiento en el servicio militar, un hombre de la raza negra que venía del estado de Mississippi, que se llamaba Henry Silver. Era uno de los mejores trapecistas que tenía el circo en los Estados Unidos, pero que venía huyéndole a dos cosas: uno, al Ku Klux Klan, o el Ku Klux Klan, como le dicen también, no sé, y al reclutamiento, porque no quería que lo mandaran para la guerra. Entonces este hombre tenía una peculiaridad: no solamente era un tremendo malabarista y trapecista, sino que también tocaba un género de música que creo que se llamaba tap, algo así, y tocaba un instrumento que se llama el valle o el bayón, no me acuerdo, son muchos datos. Y ese hombre entra al circo, y un día, mientras Chacón Vélez, conocido después como Chacún Vélez, está viendo desde arriba cómo Ilona, la húngara, la muñequita que hacía el papel con él, y Henry Silver se estaban besando en el palco mientras veían el acto del trapecista con la perrita Lolita. El hombre pierde el equilibrio, le entra un ataque de celo, de eso que la gente le llama por ahí ataque de tarro, se cae de ahí arriba, estaba a una altura de 6 metros casi, y cuando cae aplasta a la perrita y la mata. De ese accidente se le parten 2 pies, una costilla que le perfora un pulmón, se fractura varias vértebras de la columna y queda lisiado de un brazo, y por el golpe pierde la fuerza de las manos. Está 6 meses en recuperación. El circo le paga la sanidad médica y después lo expulsan porque ya no podía hacer nada. Está un tiempo después por las calles de La Habana, y un primo que estaba en la policía lo mete primero de policía auxiliar, como un guarapito así, y después asciende hasta que se hace cabo de la policía en La Habana. Pero ya sin público, sin fama, con una paga muy mala, enamorado de Ilona, y viendo la traición que le había hecho el hombre que lo había cogido, un día se sentó en el Parque de la Fraternidad, sacó el revólver, se dio un tiro y se mató. Por eso dicen se mató como Chacún Vélez, se mató. Que por cierto no era Chacún Vélez, sino Chacón Vélez, José Ramón Chacón Vélez, con Z, pero el cubano que a todo le quita las cosas o le pone a las cosas, empezó a llamarlo Chacún Vélez. Como mismo le decía al Foringo, aquel famoso carrito que era Fotingo. Como mismo le dicen en Estados Unidos al almacén de agua, al almacén que es warehouse, le dice warehouse. Y como mismo le dice al cereal que es cornflake, y le dice cornflake. Más o menos así, pero yo hablo inglés, pero no tanto. Y también le dice al Thanksgiving, dar gracias, acción de gracias, Thanksgiving. Crearon un santo nuevo en el santoral, tú sabes cómo es el cubiche, y ahora es Thanksgiving. El cubano es así. Y entonces Chacún Vélez le pusieron Chacún Vélez, de Chacón Vélez.
Pero la cosa no terminó ahí. En esos días, esta muchacha, su novia, Ilona, decide irse a Francia a sumarse a la resistencia francesa de los judíos que estaban luchando contra el nazismo. Pero allá la capturan y los alemanes se la llevan, porque ella era judía húngara, se la llevan al campo de Belsenhelsen y allí muere en 1944 en un campo de concentración. Y Henry Silver, como ya había aprobado a las mujeres blancas en Cuba, porque vio que el racismo de Cuba no era como el racismo de los estados del sur, llegó a su natal Missouri con fama, con dinero, en los días en que ya acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no había peligro de que lo reclutaran. Y allá se empezó un romance con una mujer blanca, y allí estaba el Ku Klux Klan que operaba, y una noche se le metieron en la casa, le dieron una golpiza que lo dejaron por muerto, y no solamente le hicieron eso, sino que lo ahorcaron de un árbol, le cortaron los genitales y se lo metieron en la boca para darle un escarmiento a los negros de que no debían meterse en Estados Unidos con una mujer blanca, con la crueldad del Ku Klux Klan que no la vivió el pueblo de Cuba. Esa es la historia de Chacumbele. Ni le quiten ni le ponga, que es como te dice la capucha. Seguimos aquí. Que no te pase como le pasó a Chacumbele. 199 personas conectadas. Entonces, Yuli, vamos a organizarnos para mañana, hablar, y el domingo vamos a estar en la directa, o de la tarde o de la noche, como tú desees. Mossack, aparte, ya, saquen a este tipo de aquí, por favor. Déjalo ahí, Milagrito. Saludos, capucha, desde Macondo. Desde Macondo, pero Macondo es un lugar latinoamericano. Macondo es Latinoamérica. Cuando tú leas 100 años de soledad te das cuenta que Macondo es el olvido de la República Bananera en Latinoamérica, que por cierto dijo Márquez que los problemas comenzaron a llegar a Macondo cuando se fue la compañía bananera. Macondo, en el realismo mágico de Márquez, es una representación figurativa de lo que fue Latinoamérica. Yuli D. Ok, Yuli, quedamos en eso, mi niña. Hola, mi hermano Isora Sánchez. Hola, Isora, gracias por ese aprecio y ese cariño. Se te quiere, mi amor. Maestro, ahí tienes el Mossad, tu enamorado. Esos son amores platónicos. Pero el amor de estos comunistas conmigo no viene desde ahora. No, viene desde que yo era un muchachón que luchaba en las calles de La Habana y me citaban los macumbones del G2. Decían que era para entrevistarme, pero era para que yo los entretuviera con aquellas historias fabulosas que ni ellos sabían, porque es que ellos ni saben, porque el caudillo de ellos les enseñó de chiquitico, como a todo el país, a decir que el Che Guevara y ellos habían peleado para que hubiera lápices y libreta. Y ellos no conocían nada de la historia, si no tenían acceso. La historia en Cuba está secuestrada. Toda la historia que yo he leído la saqué del Archivo Nacional de Cuba, que está allá en Ejido y Avenida del Puerto, por allá. Yo tenía una profesora de la universidad que me llevaba, íbamos a revisar los archivos en el Palacio del Segundo Cabo. Allí leí la enmienda PLA original, las revistas bohemias de aquel señor que yo te dije que en el Capitolio de La Habana, yo por $1 cogía, con 5 pesetas, cogía 5 revistas, y un niño de 10 años, 11 años me pasaba el día entero hojeando revistas allí. Después me iba al Tencén de Galeano o el de Monte y me compraba con una peseta un cartucho así de recorte de pastillita, corazoncito, galletica, cocotazo, pionono, tío, todas aquellas cosas que habían en la Cuba comunista de los 80. Por cierto, eso nada más era en La Habana y en Santiago, porque el resto del país no había nada. Las dos capitales van la imagen. El Mossad será moda y lo verás. La historia de Cuba está completamente transformada. Claro que sí. Muy feo lo de Carlito Madrid. Lo que pasa es que dejen a Carlito Madrid. A Carlito Madrid desde aquí le mandamos nuestro apoyo, nuestro respeto, el deseo de que tenga mucha prosperidad y mucha salud para él y para su familia. Es lo único que podemos desearle a Carlos Madrid, que le vamos a desear más.
Tranquilo, tranquilo. Sus razones tendría. Aquí no tenemos problema con eso. Usted cuando se cubre con una coraza de patriotismo moral tiene que aceptar que las nubes grises también son parte del paisaje. No las puedes quitar de ahí. Y usted, un poco hombre, no tiene palabras. Mocha, ¿para qué él va a amanecer? Para salud y prosperidad. Monchito. Déjame leer ese comentario que me interesó. Por favor, ese comentario grande. Déjame leerlo, que me pica la curiosidad. Pero sí, mira. Tú sabes estas personas que están ahí, que la gente le llama superclaria. Esas personas tienen un complejo de inferioridad enorme. Entonces tienen que hacer esas cosas para que la gente sienta su presencia. No les sigan el ritmo, déjenlo que escriban ahí todo lo que quieran. No le digas nada para qué. Acuérdate de la lección de Buda, el día que Buda andaba. El problema es que Buda venía con una religión distinta. Porque el budismo está basado sobre el respeto, el estudio de las deidades en la naturaleza y su influencia en el espíritu. Esas son las ideas del budismo. Paz, amor, concordia, concentración. Esos son los cimientos del budismo. Y entonces un día él iba por la calle y otro de los sacerdotes brahmanes, de aquellos que adoraban a Shiva, aquella mujer con cabeza de elefante y llena de trompa, entre los muchos dioses del hinduismo, viendo que su popularidad decrecía cada día, le dio una bofetada a Buda frente a sus discípulos. Y los discípulos esperaron la reacción normal del hombre de responder violencia con violencia, y Buda no hizo nada. Y luego, debajo de un árbol, cuando estaba enseñando a sus discípulos, uno le dijo: maestro, ¿y por qué no respondió al ataque? Y él dijo: porque el mal le hace más daño al que lo da que al que lo recibe. Ya se me quitó el ardor de la bofetada, y él todavía en su alma está rabiando su furia. Dejen esa gente allí. Esa gente son como las aguas de un río que ya pasaron. Ellos no ebullen ni arrastran piedra. ¿Y quieres ver dónde está la muerte de ese sistema? Mira las palabras de Marrero hoy. Por eso yo les digo que tienen que leer el Granma, para que vean cómo le está yendo al enemigo. Dice Marrero que las 60 y tantas medidas de la agricultura no han resultado para nada. Después de 2 años y medio, la comida llora por su ausencia en el plato de los cubanos. Yo le voy a dar un consejo de aquí a Marrero si quiere que haya comida. Es sencillo, señor, mire. Elimine acopio y que la gente compra y venda sin los inspectores como mediadores, y tampoco sin que el ojo paternalista del Estado esté. Que el campesino que se pueda hacer rico, que se haga rico, y que compitan los campesinos por los mercados y por los precios. Y usted verá cómo va a estar el bistec botado. No hay nada porque no hay dueño. La agricultura en Cuba no tiene dueño. El dueño de la agricultura en Cuba y la producción agrícola es el PSC, pero eso no hay nada. Es sencillo, la fórmula es sencilla. Que les hable de Calixto García, maestro. Claro, a esas clarias que ignoro, maestro. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la iglesia evangélica en Cuba? Tolerancia. Bueno, estos temas de la sociedad cubana hay que tocarlo porque son parte de la vida diaria del pueblo de Cuba, y todo esto afecta al pueblo de Cuba por la grande cantidad de personas que afluye a los templos. La fe es parte esencial de la vida de una sociedad, y dentro del pensamiento y de la fe se concibe y se cocina el cimiento espiritual de una persona. ¿Qué creo de la iglesia evangélica? Bueno, la fe de los evangélicos como tal, la fe, teológicamente, yo no comparto muchas de sus doctrinas, pero no tiene nada que ver con lo que yo
pienso de la función de la iglesia en la sociedad. Dice el apóstol Pablo, toda cosa si se hace con amor es buena, y todo dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. O sea, que la obra, dijo Cristo, la obra de un hombre al final del día revelará su fruto, su intención. Entonces creo que la función de la iglesia es excepcional. Ahora, el Concilio de Iglesias de Cuba y el Centro Martin Luther King, con estos pastores diputados a la Asamblea, miembros del Concilio de Iglesia, afiliados al gobierno, eso es veneno, eso es nefasto. Eso es una cueva de comunistas. Pero nada de eso tiene que ver con la firme y digna postura de muchos reverendos de la iglesia evangélica y pastores que han estado siempre al lado del pueblo de Cuba y de la verdad. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra y tenemos que aprender a separar. Dejen las claras tranquilas. Por favor, explique su teoría para comprar una isla y desde qué. Bueno, vamos a empezar de cero. A ver, vamos a empezar de cero. Yo digo que la ley de ajuste cubano fue creada al inicio de la inmigración cubana en los 60 para darle en territorio americano un estatus a aquellos cubanos que no comulgaban ideológicamente con la nueva revolución que nacía en Cuba y que ya era proclamada como un paraíso revolucionario. De esos que no querían ser ni milicianos, ni pioneros, ni destacados, ni cederistas, ni vanguardia, ni abanderados, ni héroes nacionales de trabajo, ni tampoco policías, ni militares. Esas personas no querían ser parte de esa sociedad, por eso van a la UMA casi todo en el año 63, 64, 62. 2 años después, cuando salen de la UMA, están dentro de la sociedad. Entonces tienen que partir e irse y llegan a los Estados Unidos, pero allí no tienen ningún estatus. Entonces se crea la ley de ajuste cubano para los primeros que llegaron en los primeros meses de la revolución y luego para este grupo de personas que fue llegando, disidentes culturales, religiosos, perseguidos políticos, homosexuales declarados y una parte de la sociedad catalogada como lumpen, como antisociales, que no quería insertarse dentro de la naciente sociedad comunista. Entonces, para eso se crea la ley de ajuste cubano. Luego, muchas gracias Lázaro Pérez por ese super chat. Se le agradece, mi hermano. Gracias infinitas. Luego, cuando ya terminó la gente del Escambray y se firmó el famoso decretico ese que no permite que los cubanos vayan a actuar allá con las armas, porque ya desde el año 62, después de la crisis de los misiles, se firmó el pacto de no agresión y luego la ley de neutralidad en los días de Lyndon B. Johnson, ratificada con Nixon, con Richard Nixon, el hombre del Watergate. Un buen día, los cubanos el gobierno americano decidió que ya no iba a apoyar más la lucha del pueblo de Cuba por la libertad. Una hipócrita manera, porque se estaba luchando en toda Centroamérica, ya estaban los contras en Nicaragua luchando con las armas contra Daniel Ortega, que triunfó en el 75, y en el año 87 todavía estaba la contra en Nicaragua, y también estaba apoyando al gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador, y la guerrilla de Guatemala también con Chapita Handal y con todo este tipo de personas. Y sin embargo ya los cubanos desde los años 70 y pico, 80, le habían prohibido luchar con las armas. Ni Alfa 66, ni Comandos F4, ni los antiguos miembros del Movimiento de Recuperación Revolucionaria del Escambray que no pudieron, que se escaparon y llegaron a Estados Unidos y seguían luchando por las armas, se les prohibió luchar. Entonces, en ese momento en que Reagan, como alguien me dijo, se reunió con el exilio, con la figura de Mascanosa, y le dijo que a partir de ahí pasaba la lucha al plano político. Ahí fue donde el pueblo de Cuba firmó su sentencia de muerte, porque faltó
No creo que el patriotismo, sino la visión política, porque debieron pensar en un Taiwán para el pueblo de Cuba. Un Taiwán no solamente que le diera refugio a los cubanos, sino que le permitiera a los cubanos tener un territorio de donde actuar para seguir luchando con las armas, que era la única manera efectiva de echar abajo una tiranía que como una pared sorda no oye a nadie. O sea, esa era la primera idea. Se pudo coger la influencia política que tenía Reagan en el mundo, en plena guerra contra el Imperio Soviético, con el rearme de la Guerra de las Galaxias y con el plan que había en el mundo con el Papa, la Thatcher, Gorbachev y toda esta gente para tumbar el comunismo, de garantizarle al pueblo de Cuba algo que les perteneciera, porque el pueblo de Cuba fue sacrificado. Se gastó todo el dinero del mundo para acabar con el Imperio Soviético y con los países de Europa del Este. Se gastó todo el dinero del mundo para acabar con todas las guerrillas en Latinoamérica e implementar la Operación Cóndor. Se le dio a Pinochet todo el dinero del mundo, se le dio a la Junta Militar Argentina todo el dinero del mundo, se le dio al gobierno del Perú todo el dinero del mundo para luchar contra Sendero Luminoso. Se le dio al gobierno de Venezuela todo el dinero para luchar contra el M-19. Se le dio al gobierno de Colombia todo el dinero para luchar contra la FARC y contra el FML, Ejército de Liberación Nacional, el LNN, perdón. 1.200 millones todos los años iban para Colombia para apoyar el Plan Colombia para luchar contra los guerrilleros colombianos. Sin embargo, al pueblo de Cuba no se le dio nada. Una abultada billetera para crear un sinnúmero y un sinfín de grupos en Miami, que al final de la jornada, por ahí han pasado 820 millones para democratizar Miami, para hacer el show y el circo en Miami. O sea, se debió buscar un territorio para que los cubanos tuvieran algo en medio de ese inmenso poder que había creado para destruir todas las dictaduras totalitarias. Y no se hizo nada. Y se cocinó la suerte del pueblo de Cuba. Fíjate que el otro día te decía, ¿cómo Estados Unidos se hizo de ese imperio mundial de territorio? Te voy a hacer un paréntesis y te voy a explicar por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando estaban atacando a Inglaterra y los alemanes, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardeaba Londres de noche, al punto que la gente en el metro de Londres se cocinaba del calor que generaba el bombardeo. Y ya le tiraban los jugos aquellos cohetes de Von Braun, el hombre, el padre de la cohetista, de los cohetes norteamericanos, del hombre de los viajes a la luna. Von Braun, famoso creador de los cohetes, si mal no recuerdo el nombre. Estados Unidos dejó que Inglaterra llegara al límite del aguante y la resistencia. Cuando ya vio que estaban jodidos, muchas gracias Irizay por ese super chat. Cuando ya vio que estaban jodidos al punto de colapsar, Churchill le pidió ayuda de emergencia a los americanos y los americanos le dijeron, sí, te vamos a ayudar, pero necesitamos algo de ustedes. Y Churchill dijo, ¿qué? Digo, necesitamos estos pequeños punticos por el mundo, que son estas islitas, que ustedes no las quieren para nada. Y Churchill se vio presionado y se las cedió. Y ahí fue donde Estados Unidos se hizo de todos esos territorios para sus islitas y sus bases militares, incluyendo, como te dije, Diego García, la isla que está en el Índico, que era el único territorio que no tenían para controlar la zona del centro del Índico. Entonces, si se lucharon tantos territorios y tenían tantos territorios, ¿por qué no pensaron en el pueblo de Cuba? Y los cubanos exiliados, creyendo que Estados Unidos era el enemigo de los comunistas, confiaron en la libertad a la política americana y ahí estamos atrapados hasta el día de hoy. Yo creo y siempre he dicho que todo lo que le ha pasado al pueblo de Cuba es culpa del exilio, porque el exilio ha tenido las influencias, ha tenido el poder político, ha tenido representación política con demasía en el Congreso más poderoso del mundo, que es el Congreso americano. Y tuvieron un hombre que fue una figura central, que fíjate algo, Jorge Mascanosa fue el único hombre que logró mantener unido el exilio político. Después que Jorge murió, el diluvio. ¿Por qué no se aprovechó ese legado y esa posición que tenía Jorge? Un hombre que cuando viajaba al mundo era recibido como un jefe de Estado, para buscar algo que nos perteneciera.
algo donde nadie nos dijera qué íbamos a hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi idea sobre el tema de la isla? Primero tenemos un territorio que es la base. Un tratado que se hizo 99 años, como dije ya, firmado en 1903, con el naciente gobierno del general Estrada Palma, y que debió renegociarse al cumplirse y expirarse el tiempo, y no se hizo, porque Castro no quería negociar con ellos ni ellos con Castro. Castro lo mantuvo en una posición de dignidad y un territorio que nos fue arrebatado por la intervención y la enmienda Pla, y ellos no negociaron con Castro porque no reconocen el gobierno comunista que hay en Cuba. Y teóricamente en este momento la base naval de Guantánamo está ocupada ilegalmente. ¿Por qué? Porque ya el tratado se venció. Habría que renegociar ese tratado, pero como en Cuba hay un gobierno comunista, no se ha renegociado ese tratado. ¿Por qué no se le da ese territorio a los cubanos que están dispersos en el exilio en los Estados Unidos, para que los cubanos, que son los legítimos representantes de la democracia, de aquella democracia constitucional, el mismo modelo y forma de gobierno de aquella república que firmó ese contrato, ¿por qué no se le da ese territorio a los cubanos que viven en libertad para que hagan un pequeño Taiwán? Porque de hecho la ocupación es ilegal. En este momento es como que tú andes por la calle con una licencia vencida. No te la han renovado porque las oficinas están cerradas, pero la licencia está vencida porque era hasta el 1 de enero y estamos a 30 de mayo. O sea, es ilegal porque el contrato ya está vencido. Y además los comunistas en Cuba no fueron ni son los representantes del pueblo de Cuba, es una dictadura militar comunista. Entonces, ¿por qué la gente que está exiliada no exige? ¿Por qué no se lanzan a las calles de Miami todo? ¿Por qué no se convoca a un parón, aunque sea un domingo todos los meses, para que la voz del mundo, para que la voz del pueblo de Cuba se escuche y la mirada del mundo vaya allí, para que el mundo vea que por primera vez los cubanos en el exilio están reclamando algo que les pertenece? Fíjate que no estamos reclamando turcos y caicos, ni estamos reclamando San Pierre y Miquelon, ni Papua y Nueva Guinea, ni tampoco Islas Pascua. Estamos reclamando algo que nos pertenece. A nosotros que somos los desterrados, los exiliados, que no tenemos como el ave un nido donde pasar la noche, ni tampoco como una zorra o un animalito una guarida. ¿Por qué no reclamamos ese territorio para nosotros? Y aunque no nos los den, al menos hacer sentir nuestra voz. Ahora, dije lo del territorio porque hay islas que se venden en el Caribe. El otro día vienen 200 millones de dólares en venta. No se puede crear una comisión de trabajo, no se puede hacer una organización, no se puede hacer un gobierno de Cuba en el exilio. Fíjate la falta de visión política. Que los cubanos debieron salvar la democracia. ¿Dónde facilitó? Ya se reunió el exilio y no tenemos un territorio, pero al menos los cubanos que estamos aquí vamos a votar para mantener el gobierno de Cuba en el exilio y para mantener el gobierno de Cuba funcionando en la democracia, para atender los asuntos del pueblo de Cuba, para que ese gobierno cabildeara con todas las naciones del mundo, incluyendo llevara una representación al Congreso de los Estados Unidos en ausencia o en presencia, y hubiésemos mantenido la unidad del pueblo de Cuba a través de un gobierno temporal en el exilio, que aunque no tuviera jurisdicción sobre el territorio de Miami, porque estábamos bajo las leyes de los Estados Unidos, de cualquier país del mundo, al menos tuviéramos un gobierno y la democracia en Cuba hubiese seguido funcionando y hubiese sido distinto y otro gallo cantaría, como pasó en España en los días del franquismo. Porque la capucha, si se sabe la historia, los partidos políticos españoles se pasaron a la clandestinidad y se hacían elecciones sobre los partidos políticos en la clandestinidad, inclusive exiliados en Francia y en el sur de Inglaterra y en el norte de África, donde fue el exilio político español que huía de la dictadura franquista. Entonces yo digo, ¿dónde estuvo la visión política de los líderes cubanos? Y yo no quiero hablar aquí de nombres porque hay hombres que han sido
levantados como un monumento de dignidad en el exilio. Pero muy a pesar de todo eso, faltó la visión política. Porque el pueblo de Cuba hoy está como está, en esas condiciones, errabundo, disgregado y disperso por la tierra, como, como una oveja que no tiene un pastor, porque falló el liderazgo del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba hoy no tiene un líder. Yo quiero que me diga la gente hoy, los que viven ahí en Miami, ¿cuál es el líder del pueblo de Cuba exiliado en Miami? Dígame uno. ¿Cuál es? No hay ninguno. El pueblo judío andaba disperso por el mundo y Ben Gurión era la cabeza que dirigía los destinos de toda la nación judía. Fue el hombre que fue a hablar con Churchill y que le dijo, oye, necesitamos que nos devuelvas el territorio nuestro, que es un protectorado. Tú eres judío y cómo tú no vas a luchar por tu pueblo y por tu raza. Tú no has visto lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Y lo mismo pasó con Taiwán, cuando Mao Zedong, apoyado por los soviéticos, derrotó al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek, el famoso Kuomintang como se conocía. Chiang Kai-shek fue a Taiwán, pidió la protección de la flota inglesa y americana, y se refugió en Taiwán y mantuvo la unidad del partido nacionalista chino, y allí crearon un Taiwán distinto. ¿Y dónde está la forma de gobierno del pueblo de Cuba? Porque aún en la manigua redentora, en plena guerra en territorio español, luchando por nuestra independencia, rodeado por las balas y las armas españolas, nosotros teníamos un gobierno que se llamaba el Gobierno de la República en Armas, cuyo principal y primer presidente fue Carlos Manuel de Céspedes, y después vino Espotorno, y después vino Manuel de Quesada, y después vino Bartolomé y Salvador Cisneros Betancourt y Bartolomé Mazó, y después Estrada Palma, hasta que llegó el Sanjón. Y Martí, cuando fundó el Partido Revolucionario Cubano, era la cabeza del pueblo de Cuba exiliado. El hombre que guió y dirigió los destinos de Cuba, preparó la guerra necesaria y recogió los recursos con organización para lograr nuestra independencia. Y en el exilio, ¿por qué eso no se hizo? ¿Por qué no se ha hecho? No hubiese sido más fácil si no hubiésemos perdido la dirección. Debieron reconfigurarse cuando llegaron al momento y se espera un momento. Vamos a organizarnos aquí, porque en este río revuelto quien gana es la tiranía. Hoy otro gallo hubiera cantado. Hoy otro gallo hubiese cantado. Entonces la posición mía, o comprar un territorio, aunque sea autonómico, y obedecer las leyes de allí, cabildear, para llevar allí a los cubanos para que no anden de limosneros por el mundo. Los cubanos andan de limosneros por el mundo, llorando una visa I-220A, pidiendo un parol en una corte, expulsado de medio mundo, regado por la frontera de la República Checa, allá en Ucrania, en Bielorrusia, votado por cuanta terminal y cuanto monte y cuanta selva y cuanto recoveco hay por este mundo, corriendo un sinnúmero y un sinfín de peligro, solamente porque hay un exilio que tiene 800 grupos en Miami, que recibe ingentes cantidades de dinero del presupuesto del norteamericano a través del USAID, y allí no hay un liderazgo conformado. ¿A quién vamos a ir a ver? ¿A las damas de blanco o a los caballeros de negro en Miami? ¿O a Chucho Pérez o a Panchito Alonso o a los Quiniquini? Allí no se sabe quién es el líder. Aquello es un bayú sin lo que tú sabes. Entonces esa es mi posición con relación a ese tema. ¿Entiendes cómo funciona? Con organización todo es más fácil. Con dinero también. Por eso es necesario conversar para crear un gobierno de Cuba en el exilio. Para que no se hable a título personal, sino se hable a nombre del gobierno de la República en armas. Para que se recoja el dinero. Para que se arme lo que se vaya a armar. Para que se colegie lo que se vaya a colegiar. Gracias Roberto López por ese superchat. Eso es lo que está pasando. Pueblo disperso por el mundo como una oveja sin un pastor, a merced del lobo del Partido Comunista.
¿A quién no le conviene que el exilio se arme y se organice y se una? A dos grupos. Al Partido Comunista, que sabe que ese es el día de ellos. El día que el pueblo de Cuba se arme y se organice, ese es el día de. El 6 de junio de los comunistas. Ese día será el desembarco del Normandía, que pondrá fin al muro del Atlántico comunista, de la censura, de la mentira y del miedo. A ellos no les conviene que se una nadie. ¿Qué tiempo hace que en el exilio no hay una propuesta seria y un reclamo? Una voz que llame a la unidad. ¿Qué tiempo hace que no aparece esa voz? ¿Y a quién más no le conviene que el exilio se una? A los malos cubanos que viven de los reales. Entonces no le conviene que haya una mesa de trabajo seria con una tesorería honesta e inteligente que controle el dinero y le dé un uso sabio, porque ya los reales no van a ir para allá, ahora los reales van para aquí. Entonces tenemos que madurar y entender de que esto es una lucha donde el hombre es el factor fundamental y que hay hombres buenos y hombres malos. Hay buenos y malos patriotas. El trigo y la cizaña crecen juntos. Leonard, gracias por ese super chat, mi hermano. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y donde está la buena abeja, también está el falso cordero. Por eso es que estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Y déjame decirte algo. Lo que está pasando hoy es la casa del jabonero. El exilio político se ha convertido en la casa del jabonero. Y en la casa del jabonero el que no resbala cae. Allí, si tú llegas y haces lo que todo el mundo hace, eres bienvenido y te aplauden. Pero si tú vienes con una propuesta distinta para afectar a lo que allí se hace, entonces prepárate porque la guerra comenzó contra ti. Y hay que ser muy inteligente y muy cuidadoso con estos temas. Porque una pisada en falso y te puedes matar contra tus propios hermanos, que se pueden convertir en la trampa mortal donde te van a meter. Hay que ser cuidadoso. Hay que tener visión política para no caer en el juego ni en la trampa del enemigo. Tú no puedes llegar a Miami atacando personas, ni tampoco creando sectas, ni grupos individuales. ¿Y por qué? Eso es veneno para la lucha. Hay que contar con todo el que está allí. Y lo único que podemos hacer es, mira, seguir tocando puertas. Y los buenos patriotas se unirán. Los buenos patriotas se unirán. Porque los pájaros de una misma pluma se buscan. Y tú nunca vas a ver un cocodrilo junto con un pato. El cocodrilo va con el cocodrilo, el león anda con el león. Entonces el buen patriota va a buscar al buen patriota. Los hombres de negocio se juntan con hombres del mundo empresarial, del mundo de negocio. El borracho se junta con el borracho porque el borracho hace lo que a él le gusta, que es beber alcohol. Y el jugador se junta con el jugador. La mujer honrada no se junta con la mujer de la mala vida, con la mujer de la vida. Y así es igual. Aquí se han creado pequeños clanatos. Hay un grupo, por un lado, que mantiene una posición pacifista, y a otro grupo, por otro lado, que mantiene una posición guerrerista. Las dos propuestas están buenas, pero hay que hacerlas con un árbitro en el medio que se llama el gobierno de la unidad del pueblo de Cuba en el exilio. Tiene que haber un gobierno que decida qué tipo de lucha se va a hacer y cómo se va a hacer. Que llame, convoque y pida la contribución económica a nombre no de un grupo, no de un pensamiento, no de una corriente pacifista o militar, a nombre del exilio político cubano. Hay que ser muy cuidadoso con todos estos temas aquí. Yo solamente he venido a dar un mensaje para que mi voz, si se puede, despierte las conciencias, para que la gente vea en el letargo donde hemos dormido 64 años. Es hora de que el pueblo de Cuba despierte, para que renazca de las cenizas
de la indiferencia y del olvido, como la mitológica ave fénix resurgía de las cenizas que un día fueron fuego. Es lo mismo. Y si el mensaje mío es lógico y es racional, la gente lo va a analizar. La obra de un hombre revela al final del día las intenciones de ese hombre y de ese corazón. Lo demás lo vamos a ir dejando, que se va a ir armando a lo largo del camino. Es muy prematuro nuestro trabajo aquí. Y yo no soy el único que tiene esta posición. Hay decenas de exiliados de buena fe que están seguros y saben que la unidad es el único camino para hacer algo efectivo por la lucha. Que no se puede mantener el status quo. Lo que hasta hoy hemos hecho no ha resuelto ningún problema ni ha dado ningún fruto. Muchos presos, muchas decepciones, muchas almas caídas y decepcionadas y mucha deshonestidad y mucho tiempo perdido. Es lo único que se ha logrado aquí. Lo demás ha sido una posición moral intransigente, pero hasta ahí las clases. Hay que pasar a una segunda fase de lucha, donde la inteligencia trabaje mancomunadamente con el dinero para dar lugar a la unidad. El factor determinante de la lucha es la unidad. Sin esa unidad no se podrá completar nunca un plan y una lucha. Hay que entender, hay que aprender a ver en las pequeñas cosas las grandes cosas de la vida. Tienes que mirar que el océano está hecho de quinquillones de gotas de agua. Todas juntas hacen el agua de la gran mar. Lo mismo pasa con la arena de la playa. Un grano hace la arena que hace la arena de la playa. Y lo mismo pasa con todo. Entonces, ¿por qué con nosotros tiene que ser diferente? Nosotros tenemos que hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo aquí. Juntarse, unirse, poner a un lado todas esas diferencias. Y para lograrlo tenemos que conversar entre nosotros. Es todo. Los dejo. Ha sido una noche intensa. Ya vieron la presentación del programa. Por ahí nos vamos. Estamos trabajando en eso. Lo iremos corrigiendo a lo largo del camino. Pienso mañana comprarme una laptop, un sistema mejor de transmisión. Perdonen este guajiro, que este guajiro está hecho con un hacha y con un machete. Soy de la vieja guardia, de la guardia antigua, de los que somos conservadores, tanto en el pensamiento como en la sociedad. Tienen que entender una cosa: no hay que buscar la libertad del pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo cenando con eurodiputados. No hay que buscar la libertad del pueblo de Cuba en la Carta Interamericana y Democrática de la OEA. Menos aún en la Carta de Intervención. No hay que ir a la ONU a nada, ni allá al Foro de Davos, ni al Foro de Sao Paulo, ni tampoco a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, ni a la FAO, ni a la UNESCO, y a UNICEF. A ningún lado de eso. La fórmula está en la obra martiana. Martí nos dejó con su obra la fórmula de la libertad. Está recogido en 11 palabras, en 16 palabras. El Partido Revolucionario Cubano se funda, y digo una vez más, por enésima vez, para lograr la definitiva independencia del pueblo de Cuba, para llamar a la unidad de todos los cubanos y fomentar en aquella época, y no hoy, la independencia de Puerto Rico. Ahí está la fórmula escrita. Vamos a ir a buscar a Immanuel Kant, el famoso filósofo prusiano. Lo vamos a buscar en René Descartes, en Marx, en Engels, en Rosa de Luxemburgo, en Reyes Dibray, en Ortega y Gasset. ¿Dónde vamos a buscar? En Nietzsche, la fórmula de la libertad del pueblo de Cuba, en tratados filosóficos de los epicúreos, los estoicos y los sofistas de allá de la época de los griegos. No, está en nuestra esencia, en la mente y en la genial obra del hombre más grande de nuestro pueblo. Él nos dejó la fórmula escrita, la misma fórmula que él usó y que le resultó a ellos que venían del fracaso de aquella primera guerra. En la misma fórmula que utilizó el tirano Fidel Castro y la generación del 50 para derrocar la tiranía batistiana.
Ahí está escrita la fórmula, en 16 palabras. El Partido Revolucionario Cubano se funda para lograr la definitiva independencia de Cuba, llamar a la unidad de todos los cubanos y fomentarla de Puerto Rico. Lo fundó, lo organizó, lo llevó a la acción, a la práctica, y tuvimos una república. Sencillo. Los quiero mucho. Gracias por haberse conectado. Mañana es un día intenso, mañana es sábado. Tengo que ponerme al día con el trabajo, me voy temprano a trabajar. Estaré transmitiendo por la tarde. Espero ahí hacer contacto con Julio o en la noche para el domingo, si el cielo lo permite, perdón, tirar un hit, no se dice hit, ¿no? De una super directa con esa genial muchacha que será en el futuro de Cuba una pieza esencial. ¿Por qué? Porque ha conservado el amor al pueblo de Cuba, su cubanía, su decencia, su patriotismo, su pulcritud de pensamiento, su honestidad y su transparencia. Eso, en este mundo de hacer que volar, es un tesoro que no hay con qué pagar. Los quiero mucho. Feliz noche, descansen, analicen todo lo que les he dicho. Perdónenme si se me fue algo por ahí. Que no les pase como Chacumbele, que se enamoró de la muchachita y se tuvo que dar un tiro. Ni tampoco como a Henry, el trapecista que fue allá y se creyó rey sin reino. Los quiero mucho, se me cuidan y seguimos. Cuídate, Sisto Portales. Los quiero mucho a todos.